sabemos que la tasa de interés la controla el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Para los que no saben, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos pues, es el banco que controla la oferta monetaria de Estados Unidos y obviamente Puerto Rico vinculado a eso. Pero eso no significa que porque el Banco de la Reserva de los Estados Unidos baja la tasa de interés, significa que van a bajar las tasas de intereses para ti inmediatamente en las cooperativas o en los bancos, etcétera. Y me gustaría explicar eso porque los bancos pueden poner sus tasas de interés, ¿verdad? Hay un libre mercado, la banca tiene libre mercado dentro de las regulaciones, que hay muchísimas regulaciones, pero hay un libre mercado. Y me gustaría explicar este asunto. Licenciada, gracias por estar conmigo. Buenas tardes. Muchas gracias, Jay, y saludo a todos los que te ven y están conectados también por radio. Ok, me gustaría saber, licenciada, como presidenta de la Asociación de Bancos, primero que todo, felicidades por ser la primera mujer en la historia en ser la presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico. Me gustaría explicar un poco qué significa, o sea, cuando el FED, el Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos, decide bajar la tasa de interés, eso significa la tasa en que los bancos se prestan unos a otros. Es correcto, en los bancos que se prestan unos a otros, por eso no tan rápido podamos ver ese impacto de bajar la tasa de interés, porque si la banca en ese momento tiene liquidez, pues no tiene que tener la necesidad de ir al Banco de la Reserva. Y donde mayormente lo vamos a ver más rápido, por ejemplo, son los instrumentos que están garantizados federalmente, como por ejemplo, si estamos hablando de hipoteca, pues un FHA, todo lo que está en los programas bajo HOT, veteranos, rural, pues ahí lo vamos a ver mucho más rápido que a lo mejor un préstamo convencional. Y en el caso entonces de lo que quiero decir es que la banca bien pudiera ya haber asumido el que va a bajar la tasa de interés y por tanto haber ya logrado, de hecho ha estado a la baja la tasa de interés de hipotecas y demás en los pasados días. Así que, o sea, ya ha habido en la práctica una baja en las tasas. Sí, porque esto como que entusiasma a todo el mundo, entusiasma también a los mercados, como pudiste ver en las últimas semanas, que fueron números positivos, porque ese auge del inversionista pues se cataloga ya un poco más positivo, sobre todo cuando nos estamos despegando de lo que era la inflación. Cuando Powell comienza este reto de subir para el 2022 las tasas de interés, lo vimos, ¿verdad? Desde punto 25 base, desde 25 puntos base hasta inclusive hubo ocasiones que lo subió uno completo. Y hemos visto un trayecto de aumentos. Nosotros desde el 2023 ha estado estancado y en aquel momento la inflación aproximadamente sobrepasaba el 7%. Algo que ha tenido muy bueno Jerome Powell, el chairman del Fed, es que él siempre ha sido muy comunicador, muy directo, muy claro. Él cuando empezó a subir las tasas, él decía que iba a subir las tasas hasta que la inflación llegara a cierto por ciento y así fue. A pesar de recibir varias presiones de la propia Junta, donde se estaba deteniendo el mercado inmobiliario, él continuó bien enfocado en bajar esa tasa de inflación. Por eso es que hoy, ¿verdad? Él hizo su último anuncio de que estaba en el camino correcto para comenzar a bajar las tasas de interés. ¿Por qué? Porque él llegó ya al 2% de inflación y ya está viendo también otros análisis Correcto. que él pues se quiere alejar de él, ¿no? Que puede ser una recesión, puede ser un congelamiento en los empleos, que estamos viendo que ese número no ha subido en cuanto a la fuerza laboral. Así que Sí, ya o sea, esto es como una balanza donde tú subes la tasa de interés para bajar la inflación, pero no la puedes bajar tanto o no la puedes dejar tanto arriba. Es decir, vamos a poner, hay un problema de aumento de costo de vida, subes la tasa de interés para que haya menos dinero en el mercado y por tanto, ¿verdad? La demanda baje. Pero obviamente llega un momento en que esa tasa de interés tan alta provoca entonces una merma de empleos, unos despidos, ¿verdad? Porque hay menos dinero en la oferta monetaria, menos dinero corriendo, menos dinero consumiendo, menos dinero invirtiendo, menos construcción, menos etcétera. Al haber eso, pues entonces hay que bajar la tasa de interés para volver a estimular la economía,
pero tiene que haber un balance de que no vuelva a sobrecalentarse la economía, entonces vuelva a haber una inflación descontrolada. Así que para tú mantener una inflación controlada, pues básicamente eso es así como funciona y sé que lo está explicando. Y mi planteamiento ahora sería, esto no necesariamente significa que mañana o en los próximos días o la próxima semana yo voy a conseguir una hipoteca al 3% de interés. O sea, eso no ocurre así, ni al 4% necesariamente. Bueno, al 3% nos vamos a demorar bastante. Yo no creo que llegue a eso. Si no, pues estaríamos tú y yo buscando ahora casa y no estaríamos Cool. hablando por aquí. Pero verdaderamente sí, yo creo que van a verse bastante rápido. ¿Por qué? Porque hay apetito para prestar. Hay capital, por lo menos en la banca local, hay capital para prestar. El único problema que tenemos aquí, que hemos visto en en las últimas estadísticas de la Oficina de las Instituciones Financieras, es que se han detenido también las compras de casas, las hipotecas, ¿no? Y eso, pues, definitivamente también afecta directamente a la capacidad de ese consumidor de cualificar. Aquí hemos dicho que muchas veces las personas cualifican, pero lo que no tienen es ese pronto pago de 20, de Ujú. 25, de 15, de $30,000. Y sí, le pueden sacar a lo mejor 700, 1,200 para un pago de una casa, pero es ese pronto pago el problema principal. Por eso es que estos programas de vivienda que ayudan a dar ese pago inicial, pues ayudan tanto a las familias en Puerto Rico a comprar su primer hogar. Pero, Claro, pero podemos ver el problema, que van a bajar el- bastante rápido. Para mí van a bajar bastante rápido porque quieren sí, no, vender. bueno, el mercado en la práctica ha venido bajando la tasa de interés porque la verdad es que no hay ahora mismo eh, mucha demanda que puede, ¿verdad?, comprar porque hay un montón de necesidad, pero la capacidad económica no está para yo poder comprar la casa porque simplemente los costos de las casas disponibles están extremadamente altos por la falta de inventario. O sea, hay un problema real de falta de reconstrucción en Puerto Rico. Los Estados Unidos, de hecho, no es Estados Unidos. The Economist tiene un reportaje de esto reciente donde básicamente todos los países eh, con capacidad económica están en la misma situación. O sea, no hay suficiente construcción por los fenómenos que han pasado por los pasados años. Hay una demanda como nunca, no hubo suficiente construcción por los años de la pandemia. Obviamente, de repente se tiró un montón de dinero al mercado, a la gente empezó a comprar, pero entonces las reconstrucciones de las propiedades que estaban abandonadas, subutilizadas, pues no ocurrieron en el mundo. Y Puerto Rico tiene una situación aún peor. O sea, los estados están construyendo básicamente cerca de 750,000 casas. En Puerto Rico están construyendo cerca de 600 casas al año. O sea, no hay suficiente inventario, o sea, no hay suficiente reconstrucción, lo cual es escandaloso porque tenemos 500,000 propiedades en Puerto Rico subutilizadas, abandonadas, ya sea comerciales o residenciales. Y debería haber un esfuerzo mucho más profundo en ese sentido. ¿Hay alguna herramienta para ahora mismo tú poder reconstruir una casa en Puerto Rico o un proyectista poder hacerlo a través de financiamiento bancario o en la práctica esto está complejo? Sí la hay, lo que pasa es que muchos de estos financiamientos para proyectos de construcción está el elemento de la mano de obra, Jay. Muchas veces tienen el perfecto lugar, el perfecto escenario y la perfecta hasta intención del propio contratista. Comienzan el proyecto con 60, 70 empleados para poder movilizar ese proyecto. Tú sabes que el tiempo a nivel de estos proyectos es clave, o sea, cuando se termina, la agilidad para así hacerlo, porque cada día es dinero. Y de pronto, pues se le van los empleados y se quedan con 20, se quedan con 5, se quedan con 2 y el proyecto Ujú. completamente paralizado. Estamos viendo contratistas que llevan muchos años de experiencia, pero estos contratistas mantienen una plantilla de empleados completamente fija, con unos buenos beneficios, o sea, eso no lo puede hacer O sea, y una Jiu-Jitsu pregunta, Construction. Es bien, y, bien raro, bien. no, yo estoy consciente, de hecho, mi planteamiento es que aquí no hay forma de hacerlo si no traen trabajadores migrantes. En Estados Unidos nos ponen en esa situación bien difícil porque la verdad es que Estados Unidos pues tiene una industria de la construcción unionada y son uniones poderosas
que además pues evitan que vengan trabajadores migrantes, porque obviamente los trabajadores migrantes cobran mucho menos y ellos quieren aumentar su, ¿verdad? Su situación económica. Así que estos albañiles norteamericanos en Nueva York que cobran 100 pesos, 75 pesos la hora, 50 pesos la hora, pues no, o sea, no les va a gustar que llegue alguien de repente de Costa Rica, de El Salvador, de Nicaragua, de México, a trabajar a 10, 15 dólares la hora, porque pueden pagar el salario mínimo de ese estado o federal en el caso de los diferentes estados. Yo estoy consciente de eso. La cosa, por otro lado, es entonces que en el caso de Puerto Rico, una situación particular, porque nosotros no tenemos esa capacidad de, ¿verdad? De generar los trabajadores, la capacidad humana, porque la fuerza, el recurso humano no existe porque está envejecido, porque ha migrado, y a nosotros no nos queda de otra que buscar trabajadores migrantes. La pregunta es si se ha hecho un esfuerzo con la comisionada residente, el gobernador, la Junta de Control Fiscal, la propia asociación le ha planteado, mira, sin trabajadores migrantes, todos estos chavos se van a perder y la gente, los jóvenes van a seguir emigrando y tú tienes hijas jóvenes, al igual que yo, y sabemos que la situación que ellos más se preocupan ahora es por dos, la luz y la falta de vivienda. No consiguen dónde vivir, o sea, tienen que quedarse viviendo con nosotros. Y sé que es algo que no estamos predicando al coro porque, o sea, lo hemos hablado anteriormente, o sea, no, es que no pueden, no tienen dónde ir, pues es que simplemente no existen esos apartamentos de 125,000 pesos, de 80,000 pesos, de rentas de 500, 600 pesos, ya no existen. O sea, eso ya es un asunto del pasado porque no hay esa reconstrucción. Sí, pero Y sin trabajadores migrantes no lo va a haber. yo estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo y sería muy interesante ver esos candidatos de comisionado residente, qué es lo que ellos pueden proponer en sus plataformas ¿verdad? Para las candidaturas en cuanto a esta necesidad, como por ejemplo un buen proyecto de que sea una visa para Puerto Rico nada más. Puerto Rico tiene una condición de isla única, por lo tanto puede haber... traerse este problema al Congreso y que se trabaje una visa especial para que Puerto Rico pues, pueda venir ese inmigrante a trabajar en la isla. De la parte de la falta de vivienda, siempre te he dicho que claro que hay falta de vivienda, pero en Puerto Rico hay muchos otros municipios subvalorados, no están con ningún tipo de población, con buenos proyectos que se pueden realizar. El problema aquí es la Sí, transportación. lo que pasa es que los jóvenes no se van a ir a Maricao, o sea, y licenciada, yo sé, o sea, tienes razón, hay unos casos donde eso puede ser una opción, Ujú, y no pero ven, ellos yo no creo que los jóvenes que están... nadie los fundamenta, nadie los desarrolla, nadie los presenta. Nosotros vemos, y tú podrás saber, de urbanizaciones bien grandes que en un momento dado se desarrollaron. Por ejemplo, uno de esos desarrollos en Trujillo Alto, que es enorme. ¿Cómo hicieron ese desarrollo para movilizar toda esa cantidad de gente y de diferentes clases? Porque costaban diferentes Ujú, costos esas propiedades. Pero ¿qué es lo que hicieron? Hicieron una comunidad alrededor, igual que la hemos visto en Gurabo, igual que la hemos visto en Sidra, igual que la hemos visto en otros pueblos, ¿no? Pero para poder desarrollar eso, pues tiene que ser un plan en conjunto con ese municipio, con ese alcalde, con el gobierno, con la juventud, ayudando, ¿verdad? Estábamos hablando de la tasa de interés y ahora estamos hablando de casa, pero los carros es algo que va a impactar favorablemente la baja de esa tasa de interés. Ahora mismo estamos hablando de sobre 9% la tasa de interés en carros usados. Vimos bajas ahora mismo en carros nuevos. Tenemos carros nuevos que el interés sin descuento llega casi al 7%. Y en unos años atrás, tú lo sabes, aquí hubo personas que tienen 0% de tasas de interés, 2%, 3%. Así que todo esto que ujú. estamos hablando de la tasa de interés, pues obviamente las tarjetas de crédito, Jay, el aumento en la deuda de tarjetas de crédito a nivel tanto de Estados Unidos como local en Puerto Rico ha estado en aumento. Los préstamos estudiantiles es algo que se impacta favorablemente, se Ujú. llega a concretar y empieza a bajar esta... Sí, porque están a tasa variable, seguro. Correcto. Licenciada, yo voy a darle seguimiento a esta historia. Sé que obviamente veremos a ver el número final, pero para aquellas personas que me han estado preguntando, que evidentemente son muchas personas me han preguntado, el problema que tenemos es que por un lado, pues si ahora baja las tasas de interés hipotecarias, lo cual probablemente ocurra en la próxima semana,
El problema que tiene eso es que bajan la tasa de interés, pero entonces sale mucha más gente al mercado a comprar y por tanto, al haber poco inventario, aumentan el precio. O sea, yo soy un vendedor que ahora tengo 10 clientes y antes tenía 5, pues ahora, pues tú sabes, le voy a subir el precio. Es un asunto de, o sea, si sale más gente en avalancha a comprar propiedades, vamos a tener una situación real, lo cual en mi opinión va a pasar, de que van a subir los precios un poco más. Y es un escenario bien complicado porque el costo de la vivienda es, de hecho, la tasa inflacionaria más, lo más preocupante de toda la inflación ahora mismo es ese costo de la vivienda, ese costo de la renta y de la compra, ¿no? Entonces, si el mercado baja la tasa de interés, y todo el mundo sale a comprar de repente, pues va a ocurrir lo mismo, ¿no? El que la gente no va a poder, va a aumentar los precios. Así que en lo que llegamos a ese equilibrio, quizás pasen meses para que vuelva entonces a un número más razonable. Pero seguimos sin verdaderamente resolver un problema enorme, que es esa falta de vivienda disponible. Inclusive, no hemos hablado del programa Ujú. de Plan 8, y esto también está siendo afectado a nivel nacional, donde ellos han tenido que aumentar lo que pagan de renta en Plan 8 para que haya más apartamentos disponibles. Esa es la Sí, importancia de ayudar al deudor, pero al mismo tiempo conservar al acreedor sus garantías. En la medida que tú hagas más difícil sí, sí. que un acreedor acceda a su garantía, yo no voy a estar inclinada ni a prestar y mucho menos voy a estar Ujú. inclinada a poner en renta una casa que sé que me voy a demorar 3 años en sacarte si tú no la pagas. Así que esa política pública hay que visualizarla. Hace poco estuvo en riesgo y presentan muchas medidas legislativas de esa naturaleza. Atienden al que no puede pagar y nos olvidamos que eso trastoca un mercado entero de personas que están allá afuera ready Ujú. para poder tener una propiedad, y entonces la tienen. Sí, El que por una razón u otra, no vamos a hablar, sí, ¿verdad? Porque yo nunca le voy a ganar a una sí, sí, sí. persona de su propiedad, pero estas cosas muchas veces hay que verlas de una manera fría, porque si no perdemos ese apetito de Y, inversión y eso es lo que no puede suceder. no, es que si yo compro casas para ponerla a la renta y de repente el proceso de desahucio va a tardar X cantidad de tiempo, pues entonces, o sea, pues entonces no es negocio, entonces yo comprar para arreglar y ponerla a la renta, porque entonces no me sería negocio. De hecho, en Puerto Rico, que no se paga impuestos por la renta a largo plazo, que fue un proyecto por un momento dado, ¿verdad? Pues tiene una de las mejores inversiones que uno puede hacer en Puerto Rico, arreglar una casa para ponerla en el mercado de renta a largo plazo, por lo cual no pagas impuestos, es un palo, pero requiere, ¿verdad?, que el proceso sea ágil para que yo no pierda esa inversión y riesgo de capital que estoy haciendo, obviamente. Y ese es el mercado, eso es así. O sea, la gente dice, Jay se ha vuelto un capitalista de derecha. No, lo que pasa es, gente, es que nadie va a sacar de su chavo, comprar una propiedad, arreglarla para ponerle a la renta y ponértele la renta 600 pesos mensuales y de repente el proceso de sacarte si dejaste de pagar, pues tarde un año, tarde 6 meses, tarde lo que sea, ¿verdad? Esa es la verdad, o sea, porque nadie puede hacer ese lujo, Y nadie, y número yo, uno. Y número dos, y digo un número, perdón por interrumpirte. no te escucho, te escucho. Y nadie, y yo no digo que eso es así, pero al que le corresponde entonces venir a ayudar a ese proceso, a esa persona que se queda sin hogar, es el gobierno. Es la política pública de Ujú, vivienda, de gobierno, no es el privado. ¿Ve? Esta ujú. rueda sí tiene que seguir corriendo. En Estados Unidos vemos edificios completos Y de alquiler. Tú lo sabes, edificios completos que el dueño los pone solamente para alquiler. ¿Cuántos hay aquí en Puerto Rico? Y muchos de estos no existe, en Puerto Rico eso no existe. pues ahí es que vamos. En Puerto Rico ese fenómeno no existe, en los estados es hasta el 7% en ciertos mercados donde personas construyen para la renta, o sea, son empresas que construyen no para vender, sino para rentar y lo ven como un asunto, ¿verdad?, de inversión a largo plazo. En Puerto Rico ese tipo de construcción no existe. En muchísimos estados esa es la norma, de hecho, sea de paso, y es casi el 7-8% del mercado en muchos mercados. A mí lo que sí me preocupa principalmente es que no acabamos de discutir que hay 500,000 propiedades en Puerto Rico abandonadas, subutilizadas, tanto comerciales como residenciales. Y entonces uno ve eso y uno esperaría que al haber la demanda, la necesidad que hay actual,
pues simplemente si esas propiedades no las arreglamos y no se fomentan los usos de los fondos CDBGDR, no se dan los préstamos comerciales para arreglarlo o no ocurre simplemente por la razón que sea, porque no hay los trabajadores, pues eso significa que más jóvenes van a emigrar porque no van a tener dónde vivir. Y si los jóvenes siguen emigrando, ¿quién va a pagar la deuda? ¿Quién va a pagar las pensiones? ¿Quién va a pagar la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Quién va a pagar los servicios? O sea, ¿quién va a limpiarle, ¿verdad? El fundillito a Jay Fonseca cuando se ponga viejo? ¿Quién va a cuidarnos en los asilos de ancianos? O sea, ¿quién va? O sea, esa parte yo siento que no hemos entendido, no hay premura, no hay prisa y esto pasa el tiempo. Mientras tanto, las propiedades que quedan en herencia están atadas. O sea, no se acaba de resolver el problema de las herencias. No se acaba de resolver el problema de los usucapiones. No se acaba de resolver el problema de cuando una propiedad deja de pagar el crimen, pues sigue por ahí para abajo y Dios que reparta suerte. Si la propiedad queda abandonada, los municipios para poder expropiar en la práctica, declarar esto de lo público es un problema. O sea, todo ese proceso que desgraciadamente hace que las propiedades, ahora mismo, por ejemplo, si yo quiero comprar una finca, tú vas al registro de la propiedad, la finca está a nombre del bisabuelo, así que no hay forma de comprarla porque yo no sé a quién comprársela. O sea, y eso sigue siendo problemas que tienen solución, que no dependen del estatus, no dependen de la estadidad, no dependen de la independencia, no dependen de Maduro, no dependen de Chávez, ni de Fidel Castro, no dependen, o sea, no dependen de absolutamente nadie, dependen de que nosotros tengamos la voluntad de resolver los problemas con los link markets que existen en Estados Unidos. Eso ya existe en el mundo, donde tú tienes un mercado donde tú dejaste de pagar la propiedad, la dejaste abandonada, te pongo una sobretasa y en cuestión de un tiempo la pierdes la propiedad porque se revendió en el mercado, Pero porque de lo aquí, contrario, pero pues, aquí o sea, y eso ocurre en los estados. es correcto, pero por ejemplo, aquí tú tienes una ley que se llama mediación compulsoria, donde es mediación, pero es compulsoria y solamente para esperar la cita de una mediación compulsoria te demoras casi un año y pico para hacer la vista completa de desahucio, desalojo, 2 años el tribunal. Vemos entonces noticias que los proyectos de plataforma vamos a controlar la renta. Entonces ves noticias de que en otros países se controla la renta para poder disponer una vivienda justa y digna a las personas que no tienen hogar y yo no estoy en desacuerdo con eso, pero eso le compete a otro sector, no le compete al sector del acreedor, no le compete al sector del No, inversionista. y de nuevo, para mí el problema es que, y por si acaso, yo creo que puede ser, hay argumentos de razonabilidad de los Airbnb, ¿verdad? Pero el argumento, para mí el problema es que, ok, si peleamos con los Airbnb, mañana sacamos las 3,000 propiedades que están en Airbnb en Puerto Rico, las sacamos, es más, vamos a poner que son 20,000, porque siempre dicen que son muchas más, ok, bueno, que son 20,000, que el problema es de 500,000. O sea, entonces nos enfocamos en el problema de este grupo y el problema es que es mucho más grande que eso. Entonces, regulamos Airbnb, no resolví el problema, resolví solamente un 1%, un 2% del problema. Prohibimos los Airbnb mañana, prohibimos la ley 22 y es lo mismo, seguimos con exactamente el mismo problema en la misma dimensión. Y esa es la verdad. Y yo sé que es duro plantear eso porque todo el mundo quiere soluciones mágicas, una varita, un quick fix. Todo el mundo piensa que puede rebajar 100 libras en 2 semanas de dieta y cuando tú llevas 3 días de dieta ya sientes que debiste haber rebajado todo lo que engordaste por 30 años de comer más. Y esa es la verdad. No existe eso y en Puerto Rico lo que hay que hacer es, sin duda, resolver el problema de la falta de constructores y de construcción que hay en el país, a pesar de que tenemos los fondos CDBGDR, a pesar de que tenemos los fondos de la vivienda y la reconstrucción de FEMA, a pesar de que tenemos todos estos incentivos que existen en la banca y en las cooperativas, pero desgraciadamente las propiedades siguen ahí porque no tenemos, en mi opinión, el mal trabajo que hizo la comisionada residente en no conseguir trabajadores migrantes, el trabajo que no hizo el gobernador tampoco porque las uniones demócratas tampoco les gusta la idea de que traigamos trabajadores migrantes y Puerto Rico tiene una situación especial donde aquí no existe la posibilidad de que vengan personas porque somos una isla, así que tenemos que bregar con esa realidad de trabajadores migrantes, nos guste o disguste. Eso requiere legislación especial para Puerto Rico, que hay que trabajarla en el Congreso. Pero muchas gracias, licenciada, que sí que tiene un compromiso médico. Sí, a seguir sonriendo.